¿Derivadas? ¿De dónde surgen las derivadas? Hola, gracias a Dios estamos aquí en un nuevo video. Hoy día vamos a ver la idea intuitiva de derivada, su definición y un ejemplo práctico. Para llegar a la idea de derivada, primero vamos a recordar la gráfica de una función. ¿Sí? En ella vamos a observar partes crecientes y decrecientes. Por ejemplo, vamos a ver los puntos A, B y C. En el primer intervalo, desde A hasta B, dime cómo está descrita la gráfica. Muy bien, es decreciente. Y desde el punto B hasta el punto C, en ese intervalo, ¿cómo es la gráfica? Correcto, es creciente. Otra forma de analizar un gráfico es mediante su pendiente, ya que nos brinda información del crecimiento y decrecimiento de la curva. Tenemos aquí X1 y X2. Sus imágenes en el eje Y sería Y1 y Y2. Vamos a calcular la pendiente en ese intervalo. ¿Recuerdas cómo hallarlo? Bien, vamos a recordarlo aquí. M es nuestra pendiente, es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Así se calculaba la pendiente. Y si te das cuenta, trazamos una recta que une esos dos puntos. En ese caso sería una recta secante. En esta recta secante tenemos los puntos X1 y X2 que están separados a una cierta distancia. ¿Qué pasaría si esa distancia se va acortando cada vez más? Es decir, se hace tan pequeña esa distancia entre esos dos puntos que tiende a ser cero. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Tenemos el punto X, la distancia entre el otro punto llamaremos H y nuestro otro punto, por lo tanto, sería X más H. Sus imágenes serían las siguientes: F de X y la siguiente sería F de X más H. Entonces, para hallar la pendiente entre esos puntos, pues sería de la siguiente manera. Sería F de X más H menos F de X sobre X más H menos X. Pero recuerda que lo que queremos es que esa distancia sea la más pequeña posible, es decir, que H tiende a 0. Y cuando hablamos de que tiende a un valor que en este caso sería 0, pues estamos hablando de límite. Por lo tanto, sería así. Límite cuando H tiende a 0. Y si te das cuenta, en el denominador se reduce la X. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera. F de X más H menos F de X sobre H sería nuestra pendiente, que no es otra cosa que la derivada de la función. Y ahora resolver un ejemplo. Si f de x es 3x al cuadrado, vamos a hallar la derivada de f de x. Para eso recordar nuestra definición de derivadas. Tenemos que para una derivada, pues va a ser el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de x más h menos f de x y todo esto entre h. Ahora vamos a trabajar con la función que tenemos. Tenemos por acá la derivada es igual al límite cuando h tiende a 0. Y acá tenemos f de x más h. Vamos a trabajarlo de esta manera. Sería 3, porque eso es lo que nos dicen. X, que es lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí tenemos dentro del paréntesis a x más h. Sería x más h al cuadrado. ¿Sí? Lo tenemos por acá. Menos, y ahora f de x, que ya lo tenemos listo, 3x al cuadrado. Todo esto sigue entre h. Bien, vamos a terminar. Límite, cuando h tiende a 0, resolvemos esto de manera directa. 3 y resolvemos el binomio que sería x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo por 3 sería 6xh más el segundo al cuadrado por 3 más 3h al cuadrado menos 3x al cuadrado. Todo esto está sobre h. Vemos que se puede reducir 3x al cuadrado, los restamos y asimismo vemos que podemos factorizar el término h.
Entonces decimos h cuando tiende a 0, factorizo h, lo dejo factorizado h y digo por acá 6x más 3h sobre h. De esa manera podemos eliminar esa indeterminación y bueno, vamos a culminar asumiendo que h es 0. Si asumimos que h es 0, pues sería acá 6x más 3 por 0. Por lo tanto, nuestra derivada de la función sería 6x. Y ese sería nuestro resultado de la derivada empleando la definición de derivación. Espero que haya sido de tu comprensión. Nos encontramos en otra oportunidad. Chao.